Buenos días, bienvenidos. ¿Están listos para alabar al Señor? Aquí ahora, ese es el momento. Estamos atentos a tu voz. Perdido estaba, buscando en lo incierto, hasta que tu gracia me alcanzó. Brillas en gloria, cambias la historia, llenas todo de luz. Oh, extiendes tu mano, vivimos confiando, siempre solo en Jesús. Eterno destino encuentro en ti. Tu reino está vivo dentro de mí. Abriste camino, corremos hacia ti. En cada paso tú estás. Nada nos detendrá. Nada nos detendrá. Llegó la hora, se siente en el viento, los muros cayeron libres hoy. Brillas en gloria, cambias la historia, llenas todo de luz. Oh, extiendes tu mano, vivimos confiando, siempre solo en Jesús. Eterno destino encuentro en ti. Tu reino está vivo dentro de mí. Abriste camino, corremos hacia ti. En cada paso tú estás. Nada nos detendrá. Nada nos detendrá. Nada nos detendrá. Nada nos Jesús, eres mi eterno destino. 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 Nada nos detendrá. Nada nos detendrá. Jesús, eres mi eterno destino. Jesús, eres mi eterno destino. Señor, hoy queremos dejar todas nuestras cargas a ti. Queremos que tú seas dueño de nuestras vidas. Y te pido por esta alabanza para que nos pueda tocar nuestros corazones, Señor. Te anhelamos.
Espíritu Santo, su presencia cayó con poder de lo alto. Espíritu de Dios, como lluvia, ven, con tu eterno amor, tú inundas mi ser. Espíritu de Dios, arde en mi interior, solo a ti clamaré. Solo a ti clamaré. Al venir ante tus pies, tu amor me revela. Puedo ver tu corazón, contemplar tu grandeza. Espíritu de Dios, como lluvia, ven, con tu eterno amor, tú inundas mi ser.
Espíritu Santo, ven como fuego que consume, me consumes en tu presencia. A ti me rindo en tu gloria, por tu gloria. Despina su corona fue, mas hoy de gloria es. El Salvador lavó mis pies, me rindo ante Él. Cayó mi culpa sobre aquel que hoy reina en majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad. Tu nombre, Dios, victoria es.
Señor, gracias por la vida de cada uno de nosotros. Bendice este tiempo que vamos a tener. Podamos estar atentos a la prédica, a la enseñanza y para lo que nos quieras mostrar, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. A continuación, los anuncios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches para los que estamos aquí, buenos días para los que nos estarán viendo mañana ahí por la grabación. Qué lindo tiempo de alabanza que acabamos de tener, la verdad que lo he disfrutado mucho, espero que ustedes también. Qué bueno estar aquí con ustedes. Hoy día además es un día especial porque estamos empezando una nueva serie, estamos empezando un nuevo libro, esta vez es el libro de Esdras. La serie se llama De vuelta a casa y hoy día, como si estuviéramos empezando una serie de Netflix, este es el piloto. Normalmente el piloto lo hacen para ver si funciona, si los empresarios van a ver si le meten la plata o no a esta serie. Bueno, estoy seguro que pongámosle todas las fichas a esta porque vamos a aprender mucho de Dios en todos estos 10 capítulos que tiene Esdras. La serie se llama De vuelta a casa. Hoy día vayan buscándolo. Esdras está después de Segunda de Crónicas, antes de Nehemías. Vayan buscándolo ahí en su Biblia. Este es un libro, antes de iniciar con una oración, les quiero contar un poquito de qué es lo que vamos a ver aquí en Esdras. Este es un libro muy histórico, vamos a tocar muchos temas históricos acerca de Israel, del pueblo de Dios, el tema principal en lo que va, el hilo conductor de toda esta serie va a ser la reconstrucción del templo. El templo ahorita se encuentra destruido y el pueblo de Israel lo tiene que reconstruir y Dios les va a dar la posibilidad de hacerlo. Pero más allá de esta reconstrucción, vamos a también tener temas por debajo, entre líneas, que son muy interesantes, que tienen muchas implicancias para nuestra vida. Déjenme darles algunos datitos así curiosos que vamos a encontrar en este libro que de pronto les puede interesar para picar un poco el anzuelo. En Esdras, por ejemplo, en estos 10 capítulos, vamos a escuchar o leer la palabra hijos 160 veces. Por ahí vamos viendo de pronto de qué vamos a ir hablando. 160 veces en 10 capítulos, Esdras menciona la palabra hijos. La palabra casa es mencionada 60 veces. Y la palabra padres es mencionada y se repite 20 veces. Por ahí de pronto ya empezamos a tener una idea de qué es lo que vamos a tocar en este libro.
Este libro es muy interesante, vamos a tener muchas implicancias para nuestra vida, para nuestros hogares, para la administración de quienes tienen que llevar a cabo una casa, un hogar, una organización, yo qué sé. Y además tendremos también, por si fuera poco, de protagonistas a gobernadores que no necesariamente son personas que conocen a Cristo, pero eso no es excusa para que Dios los utilice para su gloria. Algo que lo vemos recurrentemente a lo largo de la Biblia y que ahora lo vamos a ver más de una vez con más de un rey, y que de pronto, creo yo, a lo largo de esta serie nos va a dar muchas esperanzas a nosotros, que a veces perdemos las esperanzas justamente de las autoridades, pero vemos que Dios nada puede impedir que sus planes se cumplan. Y eso es algo de lo que vamos a ver a lo largo de este libro de Esdras. Espero que todos con esto dicho realmente captemos la atención de Dios, porque Él es quien nos va a hablar a través de este libro. Acompáñame, por favor, ahora sí, a una oración y después nos metemos de lleno en este primer capítulo. Señor mi Dios, muchas gracias te damos por una oportunidad más de que podamos estar aquí, tanto física como virtualmente en tu casa, Señor. Gracias porque tú nos has dejado tu palabra como legado. Es muy apasionante para nosotros saber que tenemos de ti, Señor, aquí. Tu palabra misma es tu voz misma que nos está hablando y queremos hoy día oírla, Señor. Queremos realmente aprender algo que pueda ser aplicado para nuestras vidas. Queremos, como es el título de esta serie, volver a casa si es que de pronto estamos un poco lejos de ella, Señor. Gracias porque tú siempre nos recibes con las manos abiertas y queremos experimentar eso en esta serie, Señor. Gracias por todo eso. Te entregamos el resto de este servicio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Como dije, Esdras, el capítulo número 1, permítanme leerles los 2 primeros versículos. Esdras 1 dice así, lo estoy leyendo en la Reina Valera contemporánea: para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio de Jeremías, en el primer año del reinado de Ciro de Persia, el Señor despertó al espíritu de Ciro para que hiciera pregonar por todo su reino de palabra y por escrito lo siguiente. Así dice Ciro, rey de los persas: el Señor, el Dios de los cielos, que me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha ordenado reconstruir el templo de Jerusalén que está en Judá. Y de ahí sigue el decreto de Ciro, que es además como lo titula la Biblia, ¿no? Yo seguiría leyendo, pero ya sé que acá algunos de nosotros hemos encontrado palabritas o personas que de pronto, para la mayoría, o yo qué sé, no las conocemos tan bien y por eso hay que detenernos y conocerlas. Como estamos empezando un libro, hay que entrar en contexto, es importante ubicarnos en el tiempo. De pronto ya escucharon por ahí el nombre de Jeremías, de pronto ya escucharon el nombre de Ciro, de pronto ya escucharon este imperio Persia, y hay que conocerlos. Entonces antes de continuar con este capítulo, voy a retrotraerme un poco en la historia para contarles sobre el pueblo de Israel. Muchos de nosotros ya sabemos que el Antiguo Testamento gira en torno básicamente al pueblo de Israel y cómo Dios siempre les ha sido fiel a través de la historia. Yo quiero retrotraerme, podría hacerlo desde Abraham, porque finalmente, inicialmente ahí es donde parte todo, pero quiero retrotraerme de pronto a Salomón, que es un nombre que ya se nos hace un poco más conocido. Salomón es el rey que, según los historiadores, llevó a Israel al pico más alto que pudo haber tenido este imperio. Ya como reino, Israel, gracias a Salomón y a su sabiduría, Dios lo llevó a lo más alto, al poderío más alto que pudo haber alcanzado en la historia. Y eso demuestra mucho la capacidad que Dios le dio a Salomón. Sin embargo, Salomón no fue, como rey, no fue tan buen padre necesariamente. Tuvo un hijo de los tantos que tuvo, que fue Roboam. Este personaje en la historia también es importante porque él fue todo lo contrario a Salomón. Fue un muy, pero muy mal rey, tanto así que provocó la división del reino de Israel. El reino de Israel, que estaba unido, que representaba a las 12 tribus de Israel, por Roboam y por su mala gestión, fue dividido y se dividió en el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte estaban la mayoría de tribus y en el sur estaba quizá lo más importante, que era Jerusalén, por así decirlo, la capital, ¿no? El lugar donde además estaba el templo, ¿no? Luego,
conforme pasaron los años, de hecho 500 años, que fueron el tiempo que estuvieron divididos estos dos pueblos, el imperio del norte cayó a manos de los asirios. Y aquí quiero que notemos un poco las tácticas que tienen estos imperios grandes, poderosos, para atacar a Israel. El imperio asirio conquistó al reino del norte de Israel. ¿De qué forma? Motivando o incentivando el mestizaje. Ellos querían acabar con la raza judía del norte, pero ¿de qué forma lo querían hacer? A través del mestizaje. Es decir, que ellos traían pobladores extranjeros para que se unan con los israelitas y de esta manera esta raza se extinga y se pierda esto que nosotros podríamos llamar sentimiento de pertenencia, el amor a tu patria, y se forma una nueva nación de ahí, y es los Samaria o los samaritanos, que de pronto eso se nos hace un poco más reconocible, porque sabemos que en la época de Jesús ellos cumplieron una labor muy importante, tenían como mucha rencilla con los judíos, los puros judíos, los del sur, y cumplen un rol importante en la historia también. Luego de esta división, luego de que se extingue, por así decirlo, los del norte y se forman los samaritanos, Judea, que es la parte del sur, este reino que se dividió, la parte del sur es Judea, 700 años después de que se dio la división, también es caída en manos de un pueblo muy poderoso. Esta vez no los asirios, esta vez los babilonios. Y los babilonios tenían una táctica distinta a los asirios. Los asirios, les dije, que conquistaban a través del mestizaje, extinguir la raza. Bueno, los babilonios tenían una táctica distinta. Ellos decían, ¿para qué los extinguimos? Mejor nos los traemos y los usamos como esclavos. Y eso fue lo que hicieron los babilonios con los del pueblo de Judea, con los judíos puros. Se los llevaron como esclavos en una época de 70 años, a lo cual conocemos como el cautiverio o el exilio babilónico. Así se le conoce en la historia. Luego de estos 70 años llega un imperio aún más poderoso, que es el imperio que acabamos de leer acá en el primer versículo de Esdras, el imperio persa. Este imperio persa es un imperio pero poderosísimo. Quizás si quisiéramos verlo en cuanto a temas territoriales, se parecería mucho a la extensión que tiene actualmente Estados Unidos. Este imperio empezaba ahí por el oeste, por Grecia, al sur hasta Etiopía, al este hacia India. Era un imperio realmente grande, que tenía muchos pueblos ya conquistados, dentro de ellos este pueblo judío. Y en esta situación nos encontramos. ¿Quién es el rey de este imperio persa? El rey Ciro. Ciro, nuestro personaje de este capítulo. Ciro se nos dice en este primer capítulo, si alguno de pronto se ubica en su calendario en el año 539 a.C., en este primer capítulo, Ciro, este rey muy poderoso, se nos dice de él, lo voy a volver a leer, para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio de Jeremías. En el primer año del reinado de Ciro, de Persia, el Señor despertó el espíritu de Ciro para que hiciera pregonar por todo su reino de palabra y por escrito lo siguiente. Lo primero que se nos dice, ahora que ya entendemos un poco más la historia de lo que ha venido sucediendo con los judíos y cómo es que llegaron aquí a estar a manos de los persas, es que se está cumpliendo lo que ya había hecho Jeremías. Jeremías, un profeta que ya había escrito algunas cosas años anteriores. Es interesante ver qué cosa es lo que se está cumpliendo acá, qué cosa es lo que nos dice el libro de Esdras, que ya se había anunciado antes. Si ustedes quisieran apuntarlo, si no lo voy a leer, en Jeremías 25, 11 y 12, y aquí también les voy a detallar cuánto tiempo antes fue profetizado para que vean además la veracidad que tiene la Biblia y con qué exactitud se van cumpliendo las cosas. Jeremías 25, versículos 11 y 12, dicen, esto fue 100 años antes de que sucediera. Dice, toda esta tierra quedará en desoladoras ruinas y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Cuando se cumplan los 70 años, castigaré por su maldad al rey de Babilonia, a esa nación y al país de los caldeos. Para siempre los convertiré en un desierto. Esto es lo que ya les había contado, que Babilonia conquistó a Judea y
y hizo de lo que era Judea en ese entonces ruinas. Es decir, se bajó el templo, se bajó todas sus casas, todo lo que ellos tenían. Lo único que los babilonios dejaron fueron gente suficiente, judíos, que puedan labrar la tierra para que no se echara a perder. Pero lo demás, la ciudad por completo estaba destruida. Y esto Jeremías lo profetiza 100 años antes de que suceda. Lo siguiente que Jeremías profetiza está en el capítulo 29, 10 y 11. Dicho sea de paso, el versículo 11 que vamos a leer acá es el versículo que como iglesia esta semana estaremos memorizando, porque estamos tomando esta iniciativa de memorizar versículos. Este es un versículo además que estaría en tu taza, en tu cuadro, en tu refrigerador, donde tú gustes. Dice Jeremías 29, 10 y 11. Así ha dicho el Señor: cuando se cumplan los 70 años de Babilonia, es decir, esta etapa de cautiverio, de esclavitud, yo iré a visitarlos y les cumpliré mi promesa de hacerlos volver a este lugar. Solo yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanzas. Palabra del Señor. Esta es la profecía de Jeremías que se está cumpliendo en este momento. El decreto que va a dar Ciro acá solamente está confirmando lo que Jeremías ya había dicho 100 años antes a través de Dios, ¿no? Que luego de esos 70 años Babilonia ya no iba a ser el más poderoso, sino que ahora iban a ser los persas, y ahí se cumplirá la promesa de Dios, de que los judíos regresarían a su tierra natal y podrían así seguir cumpliendo el plan de Dios, un plan que más allá de lo que han venido viviendo, que es esclavitud, es un plan que en el fondo es para el bien de ellos. Entonces, así empieza la historia. Primero cumpliéndose esta profecía de Jeremías, lo siguiente que nos dice este primer versículo es que el rey Ciro tuvo un despertar espiritual. Ahora, esto es muy raro, les voy a contar que suceda, porque el rey Ciro, por más bueno que nos esté pareciendo acá, es un rey pagano. El rey Ciro, de hecho, los escritos nos dicen, o mejor dicho, los documentos históricos que hay no demuestran que Ciro tenga una religión, él no profesaba ninguna religión. Y esto es raro en un rey muy poderoso como Ciro. ¿Saben por qué? Porque en la antigüedad, cuando tú eras rey de un imperio muy grande, era natural que el rey se crea el dios. Recordarán que de pronto el faraón era considerado como un dios. El mismo Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se hizo una estatua para que la gente lo adore. Entonces los reyes de estos grandes imperios eran conocidos ante su pueblo como dioses. Sin embargo, Ciro es uno de esos reyes de estos grandes imperios que, a diferencia de lo normal, él no se hacía creer ningún dios. Y por lo contrario, este versículo, el segundo de Esdras, nos dice: así dice Ciro, rey de los persas: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Ciro está admitiendo que hay un Dios. Realmente se demuestra que él ha tenido un despertar espiritual. Solo Dios es capaz de hacer eso, ¿no? Uno se preguntaría cómo un rey tan poderoso como Ciro, con tantas posesiones, con tantas tierras, puede tener un cambio como este. Puede no considerarse un Dios conforme sucedía en aquella época. Solamente las escrituras pueden hacer un cambio como eso, solo Dios lo puede hacer. Y aquí les voy a dejar una profecía más cumplida, que esta me parece que es la más impresionante que vamos a ver en la noche. La que vamos a leer ahorita está escrita 150 años de que Ciro nazca. Es impresionante porque esto está escrito 150 años antes del nacimiento de Ciro. Está en Isaías 44, versículo 28. El profeta Isaías dice: yo soy el que dice de Ciro, él es mi pastor y llevará a cabo todo lo que yo quiero. Yo soy el que dice a Jerusalén: serás edificada, y al templo será cimentado. Les dije que esta profecía va a ser quizá la más impresionante que vamos a ver esta noche, porque tiene dos cosas muy importantes: que 150 años ya mencionan a Ciro, pero por nombre. No solamente dicen un rey de por allá, dicen Ciro con nombre. Y no solo eso, dice que el templo, la ciudad será edificada y el templo será cimentado. Esta profecía realmente nos está confirmando
nos adelanta lo que va a suceder y lo que vamos a estudiar ahora en Esdras. Está realmente confirmando todo esto. Esto, de hecho, si pueden quedársela, si pueden anotarla, es muy importante porque creo yo que es algo en donde nosotros también podríamos cimentar la veracidad de la Biblia. Tenemos acá una profecía que fue escrita 150 años antes de que este personaje naciera y ya menciona su nombre incluso. Este no estaba ni en planes. De hecho, en esta época ni siquiera Persia existía. Es realmente impresionante. Algunos, quienes son escépticos de la veracidad de la Biblia, consideraban que, bueno, pues este escrito fue añadido después, ¿no? O sea, el inicio de Isaías no tenía este capítulo. Sin embargo, el siglo pasado se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto que datan pues de una copia muy antigua y se demuestra ahí que este capítulo realmente estaba ahí. Este capítulo estuvo desde el inicio del libro de Isaías y es impresionante ver cómo ya menciona a Ciro. De hecho, la historia, algunos creen que Daniel, el profeta Daniel, que todavía vivía en esta época, era un anciano, fue quien se le acercó a Ciro y le dijo: oye, mira, esta profecía habla de ti. Tú estás escrito acá, tu nombre está acá. Y eso puede haber hecho que Ciro tenga este despertar espiritual del cual Esdras nos habla. Entonces es realmente impresionante el valor que tiene ese versículo para la profecía en aquel momento y el valor que puede tener para nosotros en el sentido de que, oye, de verdad que la Biblia es veraz, está hablando en serio, se cumplieron las profecías que tenía ahí, ¿no? Entonces, ya ahora sí, con esto se podría decir que hemos acabado una especie de introducción. Conocemos quién es Israel, conocemos en qué estado está el pueblo, conocemos quién es Ciro, conocemos qué profecías se han cumplido. Vayamos a lo que realmente nos cuenta Esdras. Desde el versículo 2 en adelante leeré. Dice: así dice Ciro, rey de los persas, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha ordenado reconstruir el templo de Jerusalén, que está en Judá. Si hay entre ustedes alguien que sea de su pueblo, que su Dios lo acompañe y vuelva a Jerusalén, que está en Judá, para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, pues solo Él es Dios. Todos los que se queden, sea cual sea el lugar donde residan, ayuden a los que se van, denles oro, plata, ganado y cualquier otro apoyo que puedan darles, además de las ofrendas voluntarias para el templo del Señor que está en Jerusalén. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Pues el rey da su decreto, es movido por Dios, es despertado en su espíritu y invita al pueblo, hace el anuncio al pueblo a que, oye, hay que reconstruir el templo de los judíos. Ustedes tienen ahora el permiso de ir a su pueblo y reconstruir el templo, volver a Jerusalén, empezar nuevamente. ¿Por qué era importante el templo? ¿Por qué Ciro, además de estar cumpliendo la profecía, les da importancia a los judíos y que regresen a su tierra y vuelvan a reconstruir este templo? Pues el templo, lo sabemos esto también por la Biblia, es de suma importancia porque era el lugar en donde los judíos podían ir y de alguna manera tener contacto con Dios. En ese lugar ellos ofrecían los sacrificios y por medio de ellos y por medio de personas como el sacerdote, el sumo sacerdote, Dios tenía una relación con ellos. Entonces, esto para que lo sepan, pero lo que hemos leído acá me lleva a mí a un primer punto que yo creo que deberíamos aplicar en nuestras vidas, ver cómo acá Dios también lo está aplicando el primer punto es que es necesario despertar, es necesario que nosotros también despertemos. Ese es mi primer punto. ¿Por qué digo que es necesario despertar? El comunicado de Ciro era para todos los judíos. Era, oye, todos ustedes están dispersos a lo largo y ancho de este imperio, tienen la posibilidad ahora, les doy el permiso de que retomen la relación con su Dios y además con el Dios que además yo también reconozco, porque así lo hace Ciro, y les llama a todos a que regresen y adoren a Dios. Sin embargo, como dijo Jesús en alguna de sus parábolas, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y aunque creeríamos nosotros que esto es lo que los judíos esperaban, que se les regrese a su pueblo, que se les dé la posibilidad de que se les dé además apoyo financiero, ¿qué fue lo que realmente sucedió? Lo que realmente sucedió es que a lo largo de todo el imperio persa habían alrededor de 1 millón de judíos
y en este primer regreso no fueron ni 40.000 los que regresaron. Es muy raro que de pronto, cuando te están diciendo, oye, acabas de ser esclavo, te estoy dando la posibilidad de que regresas a tu tierra, que retomes la relación con tu Dios, que no todos vayan. Me demuestra que Ciro había realmente tenido este despertar espiritual, pero de pronto este despertar no había sido correspondido por los judíos mismos. Pero tampoco les voy a pegar a los judíos, quiero que nos pongamos en la piel de los judíos. Han pasado 70 años desde que los judíos estaban como esclavos. Si yo estuviera en el lugar de los judíos, probablemente para estos 70 años ya hay por lo menos 2 generaciones de judíos que no saben lo que es vivir fuera de la esclavitud. Hay una gran cantidad de judíos que de pronto han nacido durante la esclavitud y no saben lo que significa esa relación que tuvieron antes sus antepasados con Dios. No saben de pronto de la fidelidad de Dios. Entonces puede haber de pronto ahí necesariamente un grupo de judíos que no saben lo que es regresar. Pero aún así yo creo que es un número muy bajo, ¿no? O sea, normalmente uno creería que te están dando la posibilidad de regresar a tu patria. Estás expatriado, te están dando la posibilidad de regresar y que retomes la relación que tienes con tu Dios. Pero no sucede realmente. Pero también, como les digo, poniéndome un poco en el lugar de ellos, a veces, y siendo sinceros, por más esclavizante que haya sido tu vida, es muy difícil dejar esa manera de vivir. Es muy difícil dejar todo eso que ya es habitual para ti y hacer un cambio drástico. Lo que significaba este retorno significaba empezar de cero, construir todo. Tú regresabas a tu tierra y solo encontrabas ruinas. Tenías que realmente empezar de cero. Y en nuestra vida puede estar sucediendo lo mismo. Dios sabemos que nos llama, sabemos que Él quiere tener una relación con nosotros, que Él quiere reconstruir el templo que hay en nosotros, pero aquí hay distintos tipos de personas con los cuales Él se puede encontrar. Se podría encontrar con una persona como esta nueva generación de judíos que nunca tuvo una relación con Dios y que no ha tenido un despertar espiritual y no encuentra la necesidad de acercarse a Dios probablemente. Se puede encontrar con una persona que sí ha conocido a Dios, que estuvo de pronto antes del exilio, pero le cuesta dejar esos hábitos que tiene, le cuesta salir de esa esclavitud en la que está, y se puede encontrar también con personas que de pronto podríamos ser nosotros, ¿no? Como cristianos, pero que nos hemos de pronto alejado un poco y otra vez retomar a lo que éramos antes y volver a empezar de cero también nos cuesta, ¿no? Creo que cada uno de nosotros podríamos analizarnos, reflexionar acerca de esto y ver, oye, ¿qué clase de persona estoy siendo yo? Dios me está diciendo, vuelve a casa y me está dando absolutamente todas las posibilidades, me está dejando las puertas abiertas, pero yo soy el que pone las trabas. Y así estaban los judíos en este momento, ¿no? La razón por la cual no todos regresaron de pronto era porque necesitaban un despertar espiritual. Y Ciro lo había tenido, el rey de un imperio pagano, pero ellos no lo habían tenido. No fueron todos los que regresaron. Por eso reafirmo, es necesario un despertar espiritual. Te lo digo a ti encarecidamente, es necesario a nosotros como iglesia un despertar espiritual. Avivar nuestro espíritu y volver a casa, volver a aquello que Dios ya había formado con nosotros, que es una relación, y si eres una persona que no la ha tenido, pues no sabes lo que te estás perdiendo. Te están dando todo, te están dando todo el apoyo que tú necesitas, como se los dieron a los judíos, y aún así no todos regresaron, porque es necesario este despertar espiritual, ¿no? Y el siguiente punto que yo veo de lo que acabamos de leer, creo que no es lo principal porque, como digo, los judíos estaban regresando a su tierra, no es que estaban yendo, ellos estaban volviendo a casa, pero me parece que es algo muy aplicable para nosotros, es una de las implicancias que encuentro específicamente para nosotros como iglesia, porque tenemos la dicha, para quienes somos aquí de Koinonia, de estar en una iglesia en donde se enfatiza la obra misionera. Y hablando con otras personas que de pronto no están en la iglesia o han estado en otras, ellos, algunos me decían,
oye, es como que nunca he estado en una iglesia en donde se enfatice tanto esto, ¿no? Y siendo además una iglesia que no es de las grandes, que dices, oye, hay mucho apoyo y bueno, en ese sentido se hace más sencillo mandar personas lejos y que hagan una obra misionera. Quizá no somos esa clase de iglesia, pero sí enfatizamos mucho y por esto yo tengo este segundo punto que es unidos por la causa. Quizá suena como un lema muy político, podría estar en una ONG, como sea, pero creo que nos va a causar cierta recordación, unidos por la causa. Algo que veo acá es que todos están unidos por esta causa. Quiero leer primero en Romanos 10, 14 y 15, de pronto el final del 14 y el inicio del 15, es un versículo conocido aquí, y dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? ¿Qué me demuestra este versículo? Que tan importante como los que van son los que envían. Todos nosotros que estamos acá, que de pronto no tenemos la posibilidad o por el momento no hemos tomado el paso, dependiendo de cada uno, de ir, tenemos también una labor acá. Es que estamos enviando a personas. Y lo que veo en este versículo 4, cuando Ciro da este decreto, es que ellos también tienen una labor. ¿Qué dice Ciro en el versículo 4 de Esdras? Dice, todos los que se queden, todos nosotros, sea cual sea el lugar donde residan, ayuden a los que se van, denles oro, plata y ganado, y cualquier otro apoyo que puedan darles, además de las ofrendas voluntarias para el templo del Señor que está en Jerusalén. Quizás no necesariamente todos eran judíos, quizás no necesariamente todos tenían este sentimiento patriota de regresar, pero sí todos estaban de alguna manera obligados a unirse a la causa. Todos iban a apoyar de alguna manera y así lo quería Ciro. Y creo que como iglesia nosotros deberíamos aplicar eso. Como ya dije, tenemos la dicha de estar en una iglesia que apoya la causa misionera y nosotros deberíamos unirnos. Hay distintas formas de hacerlo para apoyar. Tenemos muchos misioneros, la verdad. Gracias a Dios tenemos muchos misioneros. Tenemos gente que en lo que va del año también se va a ir y creo que hay muchas formas de apoyar más allá de la forma financiera, que es quizá la que enfatiza esta parte de acá. Nuestras oraciones realmente tienen mucho valor, recordemos eso. Unirnos a la causa es algo que no deberíamos dejar desapercibido. Puedes tú quizás no ser el enviado, pero eso no te da el derecho a ti de estar neutral al plan de Dios. Y el plan de Dios es que el Evangelio se extienda por todo el mundo. Y si tú estás aquí de una forma neutral, pues creo que estaríamos mal. Creo que no estamos cumpliendo con lo que Dios nos manda acá. Y es que de alguna manera deberíamos estar involucrados con esta causa. Muy bien, entonces a partir de acá vamos a continuar, vamos a leer el resto del capítulo, del versículo 5 hasta el versículo 11. La Biblia lo titula como el regreso a Jerusalén. Ya se dio el decreto de Ciro, ahora sí, ¿qué es lo que sucedió? Los patriarcas de la familia de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas y todos aquellos en quienes Dios despertó en ellos el deseo de reconstruir el templo del Señor, se prepararon para ir a Jerusalén. Los que vivían en los alrededores les ayudaron con oro, plata, bienes y objetos de valor y ganado, además de toda clase de ofrendas voluntarias. Además, el rey Ciro ordenó sacar los utensilios que habían estado en el templo del Señor y que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén para ponerlos en los templos de los dioses. Mitríades, tesorero del rey Ciro de Persia, hizo lo que el rey le mandó y entregó uno por uno los utensilios a Sesbazar, jefe de Judá. Esta es la relación de lo entregado: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, 410 tazas de plata, 1000 utensilios varios, 5400 utensilios de oro y de plata. Todo esto lo llevó Sesbazar a Jerusalén con los que se fueron y que antes habían estado cautivos en Babilonia. Interesante este fragmento porque vemos que realmente algunos sí fueron, algunos sí se sintieron el llamado, sí tuvieron ese despertar espiritual y fueron. Algunos realmente hicieron caso a Ciro y apoyaron a la causa también. Y aquí quiero rescatar algunas curiosidades que vi
de pronto no a simple vista, pero ya después de leerlo una y otra vez me parecieron interesantes, que quiero rescatarlas. La primera es que lo primero que se nos dice es que los patriarcas de la familia de Judá y Benjamín. Me suena interesante que la iniciativa de regresar parte de los patriarcas. ¿Y por qué digo que es interesante? Espero se me logre entender. Porque normalmente en la actualidad y sobre todo en el contexto en el que estamos, creo que esto es algo de pronto algo más latino, cuando se trata de ir a hacer las cosas de Dios, cuando se trata de ir a la iglesia, ¿quién es el que toma la iniciativa en la casa? Probablemente sea la mujer, la mamá, la hermana, yo qué sé. Pero acá estoy viendo que la iniciativa la toman los patriarcas. Son los padres, son los hombres de la casa quienes toman la iniciativa. Ojo, que no estoy diciendo que esté mal que la mujer tome la iniciativa, pero me parece que esto también es un mensaje para los hombres de la iglesia y para el desarrollo de nosotros como personas que de pronto en el futuro vamos a ser cabeza de hogar o que ya lo somos. Creo que es importante esto de tomar la iniciativa. Si no lo haces tú, de pronto ¿quién lo va a hacer? No hay que esperar que otro lo haga, ¿no? Esto creo que dice mucho de la responsabilidad que tiene un hombre como cabeza de hogar. Creo que es algo que al menos los hombres deberíamos explicar. Y como digo, con esto no digo que la iniciativa de la mujer esté mal, pero me demuestra una característica de los hombres. La segunda curiosidad, que incluso no sé si podríamos sacar una aplicación de acá, pero me gusta como curiosidad, es que las cuentas las tienen pero súper claras. ¿Han visto la lista que tenemos acá? Es una lista tan detallada, tanto así, que de pronto en el versículo 9, si se dan cuenta, 30, 1000, 29. Hay un juego que está incompleto. Tienes 30, 1000, 29, 30, 400, 1000, o sea, todo es múltiplo de 10, excepto ese 29. Es interesante que incluso para las cuentas todo está súper claro, súper transparente y se perdió por ahí un cuchillo, yo qué sé, pero lo tienen súper claro. Y eso también me demuestra algo que de pronto en nuestra vida, en la iglesia, en las cosas de Dios, hay que tenerlas así, hay que ser transparentes, hay que tener las cuentas claras en nuestra vida, en nuestra administración, porque a Dios no se le escapa nada y porque a nosotros sí se nos debería escapar, ¿no? Lo siguiente es que quien lidera este camino de regreso a Jerusalén, donde vamos a ver una reconstrucción del templo, es Sesbazar. Solamente como dato les digo que Sesbazar es el mismo nombre que Zorobabel, solo que Sesbazar cuando fue exiliado, fue parte de los babilonios, ese era el nombre que se les daba, se les cambiaban los nombres, pero su nombre hebreo, su nombre original es Zorobabel. ¿Por qué se los digo? Porque este va a ser nuestro personaje principal a lo largo de los siguientes 5 capítulos. Esdras no aparece recién hasta el 6º o 7º, entonces este nombre de Zorobabel es importante que lo tengamos claro. Y este es el capítulo. Quisiera yo acabar con 2 puntos que creo que engloban un poco más el capítulo, no tanto algún versículo en específico, pero que me parece importante recalcarlos, que nosotros lo tengamos muy claro. El primero de ellos es que no es el templo, son las personas. Si bien los judíos tenían la posibilidad de regresar a Jerusalén y reconstruir el templo, y si bien el templo ya les expliqué por qué era importante, lo que Dios busca no es un edificio, lo que Dios busca no es una obra magistral arquitectónicamente hablando, sino Él busca los corazones de las personas. Y ese era el fin de este decreto, ese era el fin de esta profecía cumplida. Esto es lo que realmente creo que nosotros deberíamos poner en práctica. Estamos acá, tenemos la posibilidad, la provisión de tener un lugar, un techo donde estar para poder compartir del Evangelio, para poder conocer más a Dios. No se nos están reprimiendo más libertades como en otros lugares, pero lo importante de todos los que estamos acá, de los que nos están escuchando desde la grabación, no es este lugar, más allá de lo bonito que sea y de lo esforzados que somos para dejarlo lindo, lo importante son los corazones de las personas. Y creo que en ese sentido, los 40.000 y tantos que regresaron, valía la pena. Y valía la pena también toda la labor que estaba haciendo el resto del pueblo
con ellos, que estaban unidos por esa causa. Quiero que de pronto esto cale en nosotros para que recordemos que el norte tiene que ser eso, el corazón de la persona. No importa si tenemos un templo enorme y de pronto solamente viene a una persona, lo que importa es eso, el corazón de la persona. Dios quiere tener relaciones con las personas. El templo finalmente, sobre todo esos templos, terminaban siendo casi como museos. Y a Dios no le sirve tener museos, porque tú vas a un museo y es impresionante, es imponente, tú lo admiras al museo, pero solamente termina ahí, la experiencia queda ahí. En cambio, cuando tú vas, y en otras versiones Esdras utiliza, en lugar de templo, utiliza casa. Cuando tú vas a una casa, tú vas a tener relación, tú vas a interactuar con personas. Y Dios quiere eso, Dios quiere que esta sea su casa, que este sea el lugar donde interactuamos con Él, donde tenemos relación con Él, donde tenemos coinonía con los hermanos. Pero Él no quiere que vengamos acá simplemente a admirar qué bonito es lo que hacen, qué buena es esta causa, pero nada más que eso. Él quiere tener una relación con nosotros y Él quiere llegar a las personas. Ese es el fin principal del templo, por así decirlo, ¿no? Y el último punto que quiero, con el cual voy a culminar, es el mismo punto con el cual, mejor dicho, es el mismo título que tiene esta serie, y es De vuelta a casa. El libro de Esdras ha empezado de una forma impresionante. Ha utilizado a un rey pagano, a un rey que culturalmente no tenía por qué conocer a Dios. Sin embargo, Dios lo utiliza, le provee de un despertar espiritual, que quien no quisiera tener eso, y pone en él la iniciativa de darle el permiso y todo el apoyo a un pueblo para que regresen y reconstruyan lo que fue en algún momento su ciudad. Ya hablamos un poco de la historia de Israel, cómo es que el pueblo ha tenido reyes buenos, ha tenido reyes malos. De alguna manera el pueblo fue infiel a Dios, y aún así Dios está con ellos. Leímos también la profecía de Jeremías y vimos cómo, a pesar de las cosas malas que le han pasado a Israel a lo largo de este tiempo, Dios siempre tuvo un plan bueno para ellos. Dios siempre les dio esperanzas, y eso es lo que vamos a terminar memorizando en ese versículo que les comenté, ¿no? A pesar de las cosas malas, de las tribulaciones que tú puedas estar viviendo en tu vida, de pronto estás en esos 70 años de esclavitud o 70 años de exilio, estás separado de Dios. A pesar de eso, Dios te da una posibilidad de volver a casa, y eso es, la verdad que es la muestra más grande de amor que Dios nos da. Y esta vez, a diferencia de este hecho histórico, no tenemos que regresar y empezar a construir, a cimentar. Simplemente tienes que aceptar a Dios en tu vida y retomar esa relación que has tenido, o empezar esa relación. Gracias a Dios y por su amor es que Él envió a su Hijo en algún momento de la historia y murió por nosotros. Ese es el Evangelio, eso es lo que Dios quería. Dios quería que a través de ese sacrificio que ninguno de nosotros podría haber suplido, Él pueda salvarnos de todos nuestros pecados y darnos esta posibilidad de volver a casa. Y qué bonito ver que lo está haciendo desde aquí, desde esta época en la historia, 500 años antes de que Jesús naciera, ya lo está haciendo, ya se los está demostrando al pueblo, les está mostrando una luz al final del camino. Entonces, quiero quedarme con esto para terminar. Quiero que tú, en tu casa o donde estés, en algún momento en el que estés solo, de pronto te pongas a pensar: ¿dónde está mi corazón? Hoy día estuve en el templo, hoy día estuve escuchando, estuve en este servicio, pero mi corazón, ¿dónde está? No importa qué tan bonito sea el templo, no importa todas las cosas que de pronto tenemos como provisión, lo importante es dónde está nuestro corazón y qué estamos haciendo además para alcanzar los corazones de otras personas. Entonces vamos a terminar leyendo el versículo que va a ser el versículo que vamos a memorizar. Es Jeremías 29:11. Solo yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanzas. Palabra del Señor. No es muy difícil de aprender, espero que realmente lo hagamos y espero sobre todo
que podamos volver a casa. Y este es el inicio nada más de esta serie. De aquí se vienen otros capítulos más y estoy seguro que Dios nos va a seguir hablando a través de esto. Acompáñeme, por favor, para terminar en una oración. Señor, gracias te doy y te damos porque tú realmente eres un Dios de mucho amor, eres un Dios que nos das muchas oportunidades, así como no podemos estar pasando de pronto el mejor momento de nuestras vidas, tú al fondo siempre estás abriéndonos las puertas, dándonos la posibilidad de regresar contigo y reconstruir este templo espiritual, reavivar nuestros corazones, reavivar el espíritu, Señor. Y te pido para que así sea en nuestras vidas, que cada uno de nosotros pueda tener esta relación personal contigo y pueda también tener esta causa de buscar a otras personas y reanimar también sus corazones, Señor. Ayúdanos realmente a cumplir lo que vamos a ver a través de esta serie. Gracias, Dios, una vez más por este servicio, por todo lo que tú nos das a través de este pasaje. Te lo entregamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Dios los bendiga.